Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 13. Capítulo 13. Goku vs. Magneto. C dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. C se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. C puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/heroicverse. ¿Qué pasa? No puedo moverme. Sin embargo, justo cuando Wolverine se abalanzó sobre el comandante y el Dr. Rice, después de haber matado al comandante y preparándose para acabar con el Dr. Rice, encontró su cuerpo inmóvil. En ese momento, una figura anciana descendió del cielo y aterrizó frente a él. Lo siento, Wolverine, no puedes matarlo todavía, porque todavía nos es útil. Magneto. Esto es imposible. Al ver la apariencia del anciano, Wolverine y el profesor Décimo, que asomó la cabeza fuera del auto, simultáneamente dejaron escapar exclamaciones de incredulidad. Hace 35 años, habían presenciado personalmente la muerte de Magneto en la escuela. ¿Magneto? No, Magneto murió hace mucho tiempo. En cuanto a quién soy, no necesitas saberlo. Ahora, deja de resistirte y sufrirás menos después. Como si viera a través de la duda en los ojos de Wolverine, el Magneto modificado habló. O tal vez no debería llamarse Magneto modificado, porque quien controlaba remotamente a Magneto para hablar en ese momento era el Barón Strucker, lejos en Sokovia. De hecho, el Barón Strucker había controlado a Magneto para que llegara aquí incluso antes de que la persecución terminara. Él simplemente no hizo ningún movimiento inmediatamente. En su opinión, si el Dr. Rice pudiera resolverlo él mismo, sería lo mejor. Una vez que el Dr. Rice obtuviera resultados, simplemente los usaría. Pero el poder de ese salvaje chico mutante superó las expectativas del Dr. Rice, y las suyas propias también. Había acabado fácilmente con ese grupo de mercenarios bien entrenados, e incluso la orgullosa creación del Dr. Rice, el X-24, había sido derribada. Esto hizo que se interesara aún más por este chico mutante salvaje. Por eso controló a Magneto para salvar al Dr. Rice, preparándose para llevar personalmente a todos de regreso a la base en Sokovia para la investigación. En cuanto a si su Magneto modificado sería incapaz de derrotar a ese salvaje chico mutante, nunca se había preocupado por esta cuestión. ¿Bromas? Este es un mutante de nivel 4, Magneto, uno de los mutantes más poderosos. Si el profesor Décimo no hubiera ayudado siempre a la humanidad en aquel entonces, la humanidad habría sido exterminada por Magneto hace mucho tiempo. Las armas modernas de la humanidad, incluidas las bombas nucleares más poderosas, no representaban ninguna amenaza para Magneto. El poderoso Wolverine podría ser fácilmente reprimido por Magneto con un movimiento de su mano. A plena potencia, podría incluso controlar un submarino nuclear de 30.000 toneladas y derribarlo como si fuera un arma. Podría destrozar por la fuerza un campo de fútbol y mover todo el puente Golden Gate. Estas no eran cosas que un niño mutante salvaje pudiera lograr con mera fuerza bruta. Sintió que ni siquiera la poderosa energía del impacto anterior amenazaría a Magneto. Con un movimiento de su dedo, Wolverine voló como una bala de cañón, estrellándose fuertemente contra el suelo. Esta fue su advertencia a todos. Goku, tómalos y corre. Wolverine se levantó del suelo, le gritó al pequeño Goku y estaba a punto de atacar a Magneto nuevamente. Nadie conocía el terror de Magneto mejor que él. Entonces, ahora solo esperaba poder contener a Magneto por un momento, permitiendo que el pequeño Goku tomara a todos y escapara rápidamente. Desafortunadamente, su idea estaba destinada al fracaso. Porque con un simple movimiento de la mano de Magneto, el acero esparcido del camión se condensó en barras de refuerzo en el aire, atravesando el cuerpo de Wolverine y sujetándolo al suelo. ¡Maldita seas, bastardo! Al ver a Wolverine clavado al suelo por el campo magnético de acero, el pequeño Goku se enfureció instantáneamente. Su figura brilló y cargó contra Magneto con todas sus fuerzas, asestándole un puñetazo feroz. ¡Qué rápido! El Barón Strucker, que controlaba a Magneto, también se sorprendió al ver al pequeño Goku correr frente a él en un abrir y cerrar de ojos. La velocidad de movimiento del pequeño Goku ahora era el doble de rápida que cuando luchó contra X-24 antes. Afortunadamente, activó el modo de combate auxiliar inteligente a tiempo, y Magneto inmediatamente controló el metal circundante para formar un escudo frente a él, mientras también establecía una defensa de campo magnético.
El cerebro modificado de Magneto tenía un chip semi-inteligente instalado, que podía ayudar al operador a combatir mejor durante la batalla. Después de todo, se había investigado y desarrollado durante 35 años, integrando varias tecnologías negras de Hydra. En ese momento, el Magneto modificado, en términos de capacidad de combate, en realidad había superado al propio Magneto. Con la capacidad de reacción de Magneto, al enfrentarse a un ataque así ahora, tal vez no habría podido reaccionar tan rápido. El puñetazo del pequeño Goku golpeó el escudo de metal, y este inmediatamente estalló en pedazos. En este punto, Magneto ya había usado su habilidad de controlar su cuerpo para retirarse rápidamente, e instantáneamente condensó afiladas cuchillas de acero que se dispararon hacia el pequeño Goku. Golpe de imagen residual. El pequeño Goku dejó una imagen residual en el lugar para atraer la atención, mientras su verdadero cuerpo saltaba por encima de Magneto en retirada, pateando hacia la cabeza de Magneto desde el aire. Al ver las cuchillas atravesar la imagen residual del pequeño Goku, Magneto inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal, activó un escaneo de campo magnético y localizó instantáneamente al pequeño Goku sobre su cabeza. Estallido. El escudo temporal condensado a partir de arena de hierro fue destrozado en el aire. Magneto podía controlar cualquier metal, por lo que naturalmente también podía extraer arena de hierro del suelo subterráneo, pero la arena de hierro extraída temporalmente no era tan rápida ni tan fuerte como controlar directamente el metal existente. Agachándose y deslizándose rápidamente, Barón Strucker controló a Magneto, queriendo crear distancia y ascender en el aire. La fuerza y la velocidad del pequeño Goku ahora eran mucho mayores que lo que había mostrado contra el X-24 antes. Si continuaban luchando sobre el terreno, las cosas podrían salir realmente mal. Aunque podía controlar campos magnéticos y metales para formar escudos, el verdadero cuerpo de Magneto seguía siendo el de un humano común y corriente. Una vez que su defensa fue rota, no pudo soportar un solo golpe. Pero mientras ascendía en el aire, con la ventaja del vuelo, podía controlar a Magneto desde gran altitud para controlar el metal y jugar con el oponente hasta la muerte. Golpe de imagen residual múltiple. 7 u 8 imágenes residuales del pequeño Goku aparecieron instantáneamente alrededor de Magneto, rodeándolo. Como artista marcial, el pequeño Goku poseía magníficos instintos y experiencia en el combate. Como sabía que Magneto podía volar, ciertamente no podía dejarlo ascender al aire. ¿Qué? El Barón Strucker, mirando a los 7 u 8 pequeños Wukongs que aparecieron a su alrededor, también quedó un poco aturdido por un momento. Pero rápidamente recordó la información del insecto palo. Este chico mutante salvaje, además de ser fuerte y rápido, también podía crear clones ilusorios. La información decía que solo había un clon, pero no esperaba que pudiera crear 7 u 8. Entonces destrúyelos a todos. El Barón Strucker presionó el comando de ataque, y el poder de Magneto estalló, reuniendo todo el metal circundante a su alrededor y girándolo a gran velocidad, moliendo hacia el pequeño Goku a su alrededor y por encima como una picadora de carne. Las 7 u 8 imágenes residuales desaparecieron instantáneamente. Sin embargo, en ese momento, bajo los pies de Magneto, que acababa de ascender, una luz brilló de repente. ¡Idiota, estoy aquí! En ese momento, el pequeño Goku ya había asumido la pose inicial del Kamehameha. Empujó sus manos hacia adelante con fuerza, y un poderoso impacto de energía se disparó directamente hacia Magneto. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. El uso mágico de la cola. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/HeroicVerse. No. El Barón Strucker volvió a presionar el botón de defensa. Magneto controló de inmediato todo el metal para formar un muro defensivo a sus pies, a la vez que reforzaba el campo magnético que se encontraba debajo. Auge. El Kamehameha y la pared de metal reunida por Magneto chocaron violentamente. La pared de metal se vaporizó rápidamente y desapareció, y el impacto avanzó constantemente hacia Magneto. Bip, bip, alerta roja. Mi señor Barón, la intensidad energética del impacto es demasiado alta. Si esto continúa, el campo magnético de Magneto no resistirá. Los científicos que colaboraban en la operación, al ver la alerta roja parpadear en la pantalla, inmediatamente comenzaron a sudar frío. Aunque Magneto estaba haciendo todo lo posible para recoger el metal de los coches explotados cercanos y el metal del subsuelo para reforzar la pared de metal, todavía no podía detener el avance del impacto.
Esto significaba que en poco tiempo, el impacto penetraría la pared de metal y el campo magnético defensivo, golpeando al propio Magneto. Basándonos en cómo el impacto golpeó a X-24 anteriormente, Magneto quedaría reducido a cenizas bajo el impacto. Maldita sea. Las venas palpitaban en la frente del Barón Strucker. No esperaba que este mutante salvaje fuera tan poderoso. La clave no era solo su fuerza, sino su rica experiencia en combate, que era completamente diferente a la de un niño. Sin embargo, rápidamente pensó en una forma de contrarrestar el impacto del oponente. Golpeó furiosamente el teclado de control, y mientras Magneto mantenía la pared defensiva de metal, de repente liberó una mano y la apuntó hacia Wolverine y Little Wolf Girl, quienes acababan de escapar. Debido al metal adamantium en sus cuerpos, los dos se sintieron atraídos directamente al lado de Magneto para actuar como escudos humanos. Despreciable. Al ver que el Kamehameha ya había penetrado en gran medida la pared de metal, el pequeño Goku no tuvo más remedio que mover su mano, controlando el Kamehameha para evitar a Wolverine y a la pequeña chica lobo. Y eso también significaba evitar a Magneto. Pero no por eso se rindió. Se impulsó con las piernas y, como una bala de cañón, se lanzó hacia Magneto en el aire. Al ver esto, el Barón Strucker no continuó usando a Wolverine y a Little Wolf Girl como escudos humanos. Porque sabía que con la velocidad y las habilidades de combate que mostraba el oponente, después de acercarse, podría fácilmente superar a Wolverine y Little Wolf Girl para atacar a Magneto él mismo. Entonces, en este momento, era mejor liberar el control de Wolverine y Little Wolf Girl, y mientras ascendíamos, concentrarnos en controlar la pared de metal rota para formar cuchillas para obstruir. Después de que Wolverine aterrizó, agarró directamente a Little Wolf Girl, que estaba a punto de saltar para ayudar, y corrió hacia la limusina extendida, para luego alejarse. Porque sabía que quedarse allí no solo sería inútil sino que también hundiría al pequeño Goku. Las habilidades de Magneto eran demasiado restrictivas para él y para Little Wolf Girl. Solo que al alejarse, cuanto más lejos estuvieran, más difícil sería para Magneto controlarlos y no podría repetir la maniobra anterior. En el aire, frente a las cuchillas condensadas por Magneto, el pequeño Goku no mostró ningún miedo. Confiando en su formidable cuerpo, que ni siquiera las balas podían penetrar, utilizó sus puños y pies para destruir todas las espadas que atacaban sus puntos vitales. Incluso utilizó técnicas magníficas para aprovechar las espadas atacantes para cambiar de dirección y continuó persiguiendo a Magneto mientras ascendía. Deja de atacar, cambia de dirección y continúa ascendiendo primero, luego ataca una vez que alcances una altura suficiente. Al ver que las cuchillas de metal que atacaban al oponente no tenían efecto e incluso estaban siendo utilizadas por el oponente para acercarse cada vez más a Magneto. El Barón Strucker manipuló rápidamente a Magneto para dispersar las hojas de metal, dejando que el metal volara alrededor del oponente a su lado y se transformara en una pared de metal. Al mismo tiempo, voló erráticamente de izquierda a derecha, evitando la dirección en la que el oponente estaba aprovechándose para acercarse, y luego volvió a ascender. Sin influencia, creía que el oponente no tendría más opción que caer al suelo. De hecho, después de que las hojas de metal se dispersaron, el pequeño Goku, sin ningún lugar donde apoyarse, no pudo cambiar de dirección y solo pudo caer hacia abajo. Nimbus y así es. El abuelo maestro Roshi dijo que no podía usar la nube Nimbus durante el entrenamiento. El pequeño Goku descendente originalmente planeó invocar la nube Nimbus, pero inmediatamente recordó las instrucciones del abuelo maestro Roshi y abandonó la idea. Afortunadamente, también tenía su propia forma de volar. Se le vio girar su cola a gran velocidad y, como un helicóptero, lo llevó rápidamente por el aire, persiguiendo a Magneto. ¿Qué? Esto no tiene fundamento científico. Al ver al pequeño Goku volar usando su cola, la mandíbula del Barón Strucker casi se cae al suelo. Una cola no era una hélice. No importaba cuán rápido girara, no podía levantar un cuerpo para volar. Era como balancear una cuerda sobre tu cabeza. Incluso si humeara al girar, no despegaría como un helicóptero. Lo que no sabía era que el vuelo giratorio de la cola del pequeño Goku no se debía solo a la rotación de alta velocidad de su cola, sino que también tenía ki agregado. Dodon Rai. La velocidad de vuelo de la cola giratoria aún no podía igualar la velocidad de vuelo de Magneto controlada por el campo magnético, por lo que el pequeño Goku no solo volaba con su cola sino que ocasionalmente también lanzaba a Dodon Rai hacia Magneto. El rayo Dodon consumía menos ki, tenía un gran poder de penetración y una rápida velocidad de arranque.
Cada vez que lo hacía, podía penetrar la pared metálica, lo que hacía que Magneto no se atreviera a invertir toda su energía en volar. No creo que pueda sobrevivirme. No importaba cómo operara, no podía deshacerse del pequeño Goku, que era como un yeso persistente, lo que hizo que el Barón Strucker apretara los dientes con ira. Si hubiera sabido esto, no habría bajado a presumir antes. Si hubiera reunido directamente una gran cantidad de metal en el aire para realizar ataques de largo alcance, no estaría en tal dilema ahora. Sin embargo, todavía creía que ganaría. Debido a que Magneto era originalmente un humano modificado hecho a partir de un cadáver, no existía tal cosa como la fatiga para él. Además, como mutante de nivel 4, sus habilidades podrían durar mucho tiempo, al menos un día más sin ningún problema. En cambio, el salvaje chico mutante de enfrente, desde que luchó contra el equipo del Dr. Rice hasta ahora, ya mostraba signos de fatiga en su rostro. Y según el análisis de datos del escáner en los ojos de Magneto, la velocidad del oponente había disminuido notablemente. Calculó que el oponente duraría como máximo hasta la noche antes de que se le agotara la resistencia. En ese momento, podía hacer con él lo que quisiera. Al pensar esto, se sintió feliz. Cuanto más fuerte sea el poder demostrado por el chico mutante salvaje, mayor será su valor de investigación. Por el contrario, Wolverine y los demás, que ya se habían alejado a cierta distancia, observaban la persecución aérea, con el corazón cada vez más ansioso. Sarah, conduce hasta Piñón y espéranos. Wolverine reemplazó el neumático pinchado e hizo que Sarah condujera al profesor y a la pequeña loba a la ciudad que estaba más adelante, mientras él se escondía sigilosamente en el pasto. A medida que la persecución y la lucha continuaban, la resistencia del pequeño Goku se agotó gradualmente y la boca del Barón Strucker se curvó lentamente en una sonrisa. En ese momento, el cielo también se oscureció y una luna brillante se elevó lentamente. El pequeño Goku, que lo perseguía, miró la luna creciente en el cielo y de repente se congeló, su corazón comenzó a latir más rápido y cayó directamente al suelo. Finalmente te quedaste sin resistencia, ¿eh? El Barón Strucker, controlando a Magneto, se llenó de alegría al verlo. Inmediatamente manipuló una gran cantidad de metal para formar un gran candado, encadenando firmemente al pequeño Goku mientras caía al suelo. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Aparece el aterrador simio gigante Saiyan. C. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. C. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. C. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/heroicverse. No. Wolverine, acechando abajo, vio al pequeño Goku encadenado por enormes cadenas de metal y sintió una oleada de ansiedad. Pero se calmó rápidamente, pues entrar en pánico era inútil. Salir ahora sería una misión suicida. Solo había una pequeña esperanza si esperaba a que Magneto aterrizara y luego lanzara un ataque sorpresa. Durante el tiempo que el pequeño Goku y Magneto estuvieron peleando, él no estuvo inactivo. Primero, se acercó sigilosamente y mató al Dr. Rice, quien intentaba escapar. Luego, usó materiales fáciles de conseguir para fabricar un arco y una flecha sencillos. La flecha estaba hecha exclusivamente de madera, no contenía ningún metal e incluso estaba untada con anestesia. En cuanto a la fuente de la anestesia, fue extraído de las armas tranquilizantes que portaban los mercenarios. Como el Dr. Rice planeaba capturarlo vivo, naturalmente hizo que sus subordinados prepararan pistolas tranquilizantes. Desgraciadamente, fueron completamente inútiles. El pequeño Goku podía atrapar balas de ametralladora con sus propias manos, por lo que las pistolas tranquilizantes eran una amenaza aún menor. Como veterano de combate que había participado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Wolverine había aprendido a crear armas y trampas de forma sencilla cuando las armas de fuego no estaban disponibles. Sin embargo, en batallas anteriores, con su factor de curación y sus garras de adamantium, nunca necesitó estas habilidades. Pero ahora se enfrentaba a Magneto. El combate cuerpo a cuerpo no ofrecía ninguna posibilidad de victoria y las armas de fuego eran solo decoraciones. Solo con estas armas no metálicas tenía posibilidad de sobrevivir. Rugido. Sin embargo, justo cuando estaba tendido en la hierba, apuntando con su arco y flecha a Magneto, que estaba descendiendo, un rugido aterrador resonó en el cielo, interrumpiendo su ataque. Al mirarlo con atención, una expresión de horror apareció instantáneamente en su rostro. El Barón Strucker, que controlaba a Magneto cuando estaba a punto de aterrizar, también se sobresaltó. ¿Qué vieron? Vieron al pequeño Goku,
fuertemente atado por cadenas de metal, expandirse rápidamente en tamaño, liberándose de las cadenas de metal y transformándose en un aterrador simio gigante de más de 10 metros de altura. ¿King Kong? En el momento en que vieron al pequeño Goku transformarse en un simio gigante, ambos pensaron simultáneamente en la película King Kong que había sido popular en los cines hacía unos años. Además, la misma pregunta surgió en sus mentes. ¿Es realmente un mutante? Aunque los mutantes tienen varias mutaciones, no deberían llegar tan lejos como para transformarse en un King Kong tan grande. Rugido. Bajo la luna llena, el simio gigante rugió hacia el cielo, fijando rápidamente su mirada en Magneto, quien lo había atacado antes. Golpeó con furia los brazos, haciendo que el suelo se agrietara. Con una poderosa patada con sus gruesas piernas, el simio gigante, transformado en el pequeño Goku, cargó contra Magneto en el aire. El Barón Strucker se alarmó inmediatamente por esto y rápidamente controló a Magneto para ganar altitud, reuniendo nuevamente una pared de metal frente a él. Tras la persecución anterior, ya había recogido decenas de miles de toneladas de metal. Incluso los rayos de energía que el chico acababa de disparar ya no podían penetrar su actual pared de defensa de metal. Probablemente solo la poderosa onda de energía de impacto del primer golpe tendría una oportunidad. Si no hubiera sido cauteloso con ese impacto energético, habría contraatacado hace mucho tiempo, en lugar de emplear continuamente tácticas de desgaste para retrasar y agotar la resistencia del chico. Auge. La muralla defensiva, compuesta por decenas de miles de toneladas de metal, explotó bajo el puño del mono gigante, como si el puño del mono gigante no hubiera golpeado una pared de metal, sino de espuma. Esto es imposible. El Barón Strucker controló a Magneto para esquivar por poco el puño del simio gigante, su voz estaba llena de incredulidad. Por el poder mostrado en este golpe del simio gigante, era evidente. La fuerza física pura del salvaje chico mutante, después de transformarse en un simio gigante, había aumentado al menos 10 veces. La fuerza del salvaje chico mutante ya era aterradora, y ahora lo era aún más. ¿Cómo podemos luchar contra esto? En ese momento, el rostro del Barón Strucker estaba extremadamente sombrío. Sintió que incluso si controlaba a Magneto a una altitud suficientemente alta y continuaba manipulando decenas de miles de toneladas de metal para atacar al simio gigante, simplemente sería incapaz de causarle ningún daño. Y si el simio gigante conseguía dar un solo golpe a Magneto, a quien controlaba, entonces Magneto estaría arruinado. Sus 35 años de duro trabajo serían en vano. Sin el cuerpo original de Magneto como sujeto de investigación, se desconoce cuánto tiempo tomaría crear nuevamente un clon de Magneto. Aunque dominaba la tecnología de clonación del Dr. Rice. Esa tecnología no era perfecta. En primer lugar, la tecnología de clonación del Dr. Rice no era capaz de clonar a cualquiera que él quisiera. Clonar gente común no planteaba demasiadas dificultades técnicas. Pero los mutantes son diferentes de la gente común. Tienen el milagroso gen X en sus cuerpos. Los diferentes genes X exhiben diferentes habilidades, lo que significa que el gen X de cada mutante es único. Por lo tanto, la dificultad de la clonación aumentó enormemente. El Dr. Rice había estudiado los genes de Wolverine durante muchos años y apenas había logrado dominar la clonación de su gen X. Además, el X-24 clonado también tenía debilidades de personalidad significativas, casi ninguna inteligencia y su gen curativo era inferior al original. El uso de la misma tecnología de clonación no permitiría inmediatamente la clonación de otros mutantes. Por eso también quería proteger al Dr. Rice. Necesitaba que el Dr. Rice modificara la tecnología de clonación basada en los genes de Magneto, creando así un clon de Magneto. Si el cuerpo original de Magneto había desaparecido, dependiendo únicamente de los genes que quedaron en la base, entonces, según la biotecnología actual de Hydra, probablemente tomaría entre 30 y 40 años clonarlo. Además, el enorme tamaño del simio gigante probablemente atraería rápidamente la atención oficial, específicamente la atención de Shield. Incluso con clarividencia, sería difícil ocultarlo más. Nick Fury no era tonto, y ser demasiado obvio podría fácilmente llevar a repercusiones más adelante. Entonces, el único curso de acción ahora era retirarse primero y luego pensar en otras formas de capturar a este salvaje niño mutante que podía transformarse en un simio gigante. O no, si era un mutante todavía no estaba claro. Pero eso no importaba. Había desarrollado un fuerte interés en este chico terriblemente poderoso que podía transformarse en King Kong. Un interés aún más fuerte que su anterior interés en Magneto. No importaba si era un mutante o no.
Mientras pudiera capturar al niño para investigar, tendría otra carta de triunfo para dominar el mundo. Miró hacia abajo y encontró al Dr. Rice, con la intención de llevarlo con él durante el retiro. Sin embargo, cuando encontró al Dr. Rice, descubrió que este ya había sido atravesado por unas garras en el corazón y estaba completamente muerto. Maldito lobezno. Había estado tan concentrado en luchar contra el salvaje chico mutante que no había tenido la energía extra para prestar atención al Dr. Rice. No esperaba que Wolverine lo matara en secreto. Básicamente, había visto la limusina alargada alejarse antes y asumió que Wolverine y los demás se habían retirado. Sin el Dr. Rice, el plan de clonar un ejército de Magneto en las etapas posteriores se retrasaría nuevamente. Al ver al gigante King Kong cargando hacia él nuevamente, el Barón Strucker no se atrevió a demorarse más y rápidamente controló a Magneto para escapar de allí a la mayor velocidad posible. Por desgracia, todavía había subestimado el poder de pequeño Goku transformándose en un gran simio Saiyan. Al ver a Magneto intentando escapar, el simio gigante abrió directamente su boca hacia Magneto. Auge. Inmediatamente, un aterrador cañón en la boca, con un diámetro de más de 2 metros, salió disparado y se dirigió hacia Magneto. En comparación con el Kamehameha del pequeño Goku, que requería carga y una pausa de 2 a 3 segundos, el cañón de boca del simio gigante era instantáneo y su poder mejoraba enormemente. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16 fuera de control. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/HeroicVerse. El Barón Strucker vio esto y quiso controlar a Magneto para esquivarlo, pero el sistema auxiliar inteligente determinó que el ataque del cañón de boca era demasiado rápido y el alcance demasiado amplio. Con la velocidad de Magneto, ni siquiera una esquiva a toda potencia le permitiría escapar del ataque. La única forma de hacerlo era reunir decenas de miles de toneladas de metal frente a él como escudo, primero ralentizando el ataque del cañón bucal y luego esquivándolo. Desafortunadamente la imaginación es hermosa, pero la realidad es demasiado cruel. Como el poder del cañón de boca era demasiado grande, el muro defensivo formado por decenas de miles de toneladas de metal no frenó el ataque en absoluto. Entonces, un cañón de boca se disparó hacia el cielo, atravesando directamente la gruesa pared de metal como si fuera tofu. Luego golpeó con precisión a Magneto, que estaba en el aire preparándose para cambiar de dirección y esquivar. Después del cañón bucal, Magneto se había convertido completamente en aire. ¿Cómo puede haber un monstruo tan aterrador en el mundo? Dentro de la base de Sokovia, el Barón Strucker vio que la pantalla se quedaba estática y se desplomó en una silla detrás de él, murmurando con expresión aturdida. Por este lado, Wolverine se llenó de alegría al ver al gran simio, transformado del pequeño Goku, acabar con Magneto de un solo cañón con la boca. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de aparecer y llamar al pequeño Goku para que volviera a su forma original para que pudieran ir a Piñón a buscar al profesor y a los demás, su expresión cambió. Porque después de lidiar con Magneto, el gran simio no dejó de atacar. En cambio, rugió hacia el cielo nuevamente y luego procedió hacia el norte. Todo en el camino del gran simio fue destruido, como un monstruo que hubiera perdido la cabeza, era extremadamente irritable y solo tenía destrucción en sus ojos. Esto es, se ha vuelto loco. Wolverine vio al gran simio, transformado del pequeño Goku, con ojos rojos sangre, destruyendo todo a su paso. Estaba muy ansioso, pero indefenso. Sin mencionar que su cuerpo ahora estaba envejeciendo y su capacidad de autocuración había disminuido enormemente. Incluso en su mejor momento, probablemente moriría instantáneamente con un solo cañón de boca. Así que solo pudo recoger el poste de poder que el pequeño Goku había dejado caer después de transformarse y lo siguió con cuidado, esperando que el pequeño Goku pudiera volver a la normalidad por sí solo. Afortunadamente, Nuevo México es vasto y está escasamente poblado, y su batalla estaba lejos de la ciudad. De lo contrario, con el poder destructivo del gran simio, podría destruir una ciudad en minutos. Y los vehículos que pasaban y veían al gran simio furioso se daban vuelta rápidamente, asustados. Sin embargo, antes de huir, seguramente tomarían fotos y vídeos para publicar en Facebook. Como resultado, no pasó mucho tiempo hasta que la noticia de la aparición de un aterrador King Kong en Nuevo México explotó en Internet. Había fotografías y pruebas, y más de una persona había grabado vídeos.
Numerosos reporteros, que valoraban las noticias por encima de sus vidas, comenzaron a acudir al lugar en diversos medios de transporte, incluso helicópteros. Y aún más rápido que los reporteros, naturalmente, llegaron el ejército del gobierno Israel, la organización más fuerte de la Tierra en la superficie. Washington, E.U. Cuartel General de Shield, Triskelion. La agente Illa, una hermosa mujer occidental con un puente nasal alto, ojos hundidos, labios finos y vestida con un traje de cuero ajustado especialmente diseñado, llamó a la puerta de la oficina del director con una expresión solemne. Después de recibir el permiso del director, entró a la oficina del director con sus largas piernas. Director, algo ha sucedido en Nuevo México. John envió información. El director Nick Fury, un hombre negro calvo que lleva un parche en el ojo, tomó la información y la examinó rápidamente. ¿Ya ha ido el ejército allí? El general Ross ya ha dirigido un equipo allí. Y ya sintió. Nick Fury se sorprendió un poco. ¿No está rastreando al Dr. Banner? Sin que él necesitara responder, su mente giró rápidamente y de inmediato pensó en la respuesta. Parece que confundió a este gran simio con Hulk. Aukeye y Black Widow lideran un equipo de élite para investigar qué laboratorio creó a este tipo y recopilar datos relevantes para traerlos de vuelta. Nick Fury no se tomó demasiado en serio al gran simio. Habiendo presenciado al Capitán Marvel luchar contra el ejército Kree, su visión era inusualmente alta. En su opinión, aunque el gran simio no era pequeño en tamaño, siempre y cuando no fuera una existencia especial como Hulk, en realidad no era tan aterrador. El poder de combate de un ejército moderno era bastante considerable, especialmente porque los subordinados del general Ross eran todos élites, y habían investigado específicamente muchas armas dirigidas a Hulk. Eran los mejores en el trato con animales de gran tamaño, como el gran simio. Un cuerpo normal de carne y hueso tendría dificultades para soportar el bombardeo continuo de armas pesadas como aviones de combate, tanques y misiles. Envió a Black Widow y a Aukeye para liderar un equipo, no para ayudar al general Ross a matar al gran simio. Se trataba de encontrar y controlar la fuerza que había creado al gran simio, aclarar los datos experimentales pertinentes y prevenir la aparición de un segundo o tercer monstruo de tamaño similar. No pudo ser el Dr. Pym quien lo hizo, ¿verdad? Hasta donde él sabía, las partículas Pym creadas por el Dr. Pym podían agrandar y encoger cualquier cosa. Ah, por cierto, ¿han encontrado a Tony Stark? Todavía no. El agente Coulson ya dirigió un equipo a Afganistán para investigar. Y respondió rápidamente. Nick Fury asintió. Avísame inmediatamente si hay alguna novedad. Comparado con un gorila mutado, estaba más preocupado por la vida o la muerte de Tony Stark, el genio inventor de armas. En Nuevo México, el general Ross miró el vídeo del gran simio furioso y tomó su walkie-talkie, preguntando con el ceño fruncido. ¿Han sido evacuados todos los residentes cercanos? Informe, general, la evacuación se completará en 5 minutos. El informe del soldado llegó a través del walkie-talkie. Unidad de tanques, prepárense. En 5 minutos, enfoquen el fuego en el objetivo. Asegúrense de matarlo antes de que se acerque a Álamo Gordo. Había corrido después de recibir la noticia y pensó que Hulk había aparecido en Nuevo México, pero resultó ser solo un gorila. Así que ahora no estaba de buen humor y solo quería lidiar rápidamente con este gorila, y luego continuar buscando pistas sobre el Dr. Banner. 5 minutos más tarde, en una ladera de 2 kilómetros del gran simio, 50 tanques de batalla principales apuntaron sus cañones al gran simio que se movía hacia el norte. Fuego. 50 proyectiles perforantes, capaces de penetrar 960 milímetros de blindaje de acero homogéneo a 2 kilómetros de distancia, impactaron con precisión en la espalda del gran simio. El gran simio, de más de 10 metros de altura, parecía aterrador, pero precisamente por su inmenso tamaño, se convirtió fácilmente en un blanco viviente para las armas modernas. Especialmente en un área abierta como el desierto. Lo verdaderamente aterrador era un tamaño corporal de unos 3 metros, como el de Hulk, combinado con un poder y una movilidad extremadamente destructivos. Muchas armas de alto poder simplemente no podrían alcanzarlo. Si fuese en una ciudad sería aún más complicado. Esta fue también una de las razones de sus repetidos fracasos a la hora de capturar a Hulk. Auge. Después de la enorme explosión, el general Ross, que tenía la intención de usar el walkie-talkie para informar a las tropas que transportaran el cuerpo del gran simio, miró la pantalla que mostraba las imágenes y su expresión cambió inmediatamente. Tos. ¿Cómo es eso posible?
Resultó que los 50 proyectiles efectivamente habían alcanzado el objetivo, pero no habían causado el más mínimo daño. Ni siquiera se había roto la piel. Incluso Hulk, si fuera alcanzado por 50 proyectiles simultáneamente, no podría salir completamente ileso. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17 fuerte, demasiado fuerte. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/HeroicVerse. Rugido. El ataque de los proyectiles de artillería enfureció claramente al simio gigante. Giró su cuerpo y dejó de avanzar lentamente, precipitándose hacia la ladera de la unidad de tanques a una velocidad exagerada. Unidades de tanques, continúen el ataque. Cañón sónico, prepárense para inmovilizar al objetivo. Fuerzas de operaciones especiales, sigan. Desplieguen 2 bombarderos para apoyo con misiles y en ese momento, el general Ross ya sentía una sensación de inquietud. Tal vez este simio gigante no era tan simple como él imaginaba, no solo un gorila magnificado por un experimento. La velocidad del simio gigante Saiyan corriendo a toda potencia era aterradora. Cubría 2 kilómetros en tan solo unos pocos saltos. Smash. Los tanques de batalla principales ni siquiera tuvieron tiempo de apuntar a un segundo fuego concentrado cuando el simio gigante descendió del cielo, y su enorme pie aplastó directamente a 2 tanques. Con un rugido furioso, el simio gigante juntó sus manos y las estrelló contra el suelo. No solo fueron destruidos 2 tanques más, sino que toda la pequeña colina donde se encontraban los tanques también fue completamente destruida, enterrando todos los tanques restantes. El simio gigante claramente no se apaciguó con esto y continuó golpeando el suelo salvajemente, acabando con toda la unidad de tanques. En este punto, la unidad de cañón sónico, especialmente diseñada para Hulk, acababa de llegar. Inmediatamente apuntaron al simio gigante y lanzaron un poderoso ataque sónico. El cañón sónico no solo podía inmovilizar el cuerpo sino también causar daños internos al cuerpo del enemigo. Si fuera una persona común y corriente, un solo golpe le destrozaría los órganos internos, provocando que sangrara por los 7 orificios y muriera. Pero claramente, un arma tan poderosa era inútil contra el simio gigante transformado de Goku, solo haciéndolo más furioso. Con la boca abierta, el ataque verbal que mató instantáneamente a Magneto estalló una vez más. Una aterradora columna de luz energética salió disparada, barriendo el lugar como un láser mientras el simio gigante giraba la cabeza. Todos los cañones sónicos quedaron reducidos a cenizas, incluidas las fuerzas de operaciones especiales que se preparaban para utilizar varias armas especializadas de alta tecnología para emboscar al simio gigante. Al mismo tiempo, el suelo volvió a derrumbarse, creándose un enorme y profundo pozo circular. ¡Bum! 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 2 bombarderos sobrevolaron el lugar y varios misiles de crucero AGM-86 cayeron del cielo, envolviendo al simio gigante en explosiones masivas. Sin embargo, lo que siguió fue un impacto de energía aterrador que surgió nuevamente de las llamas. Los bombarderos ni siquiera tuvieron tiempo para un segundo ataque y, al igual que la unidad de cañón sónico que se muestra a continuación, desaparecieron del mundo. Las llamas y el polvo se disiparon, dejando atrás solo al aterrador simio gigante, rugiendo a la luna, completamente ileso. Fuerte, demasiado fuerte. Wolverine, escondido en la distancia, estaba estupefacto. Ruido sordo. Dentro del vehículo de comando, a 10 kilómetros de distancia, el general Ross observaba los resultados de la batalla en la pantalla, y el walkie-talkie que tenía en la mano se deslizaba lentamente. Joder. ¿Quién creó a este monstruo? Juro que le voy a meter la cabeza por el culo. Mientras tanto, alto en el cielo, dentro de un Kinghead camuflado. Black Widow y Hawkeye intercambiaron miradas y luego llamaron con decisión a Nick Fury. Director, las cosas no pintan bien. Al recibir el vídeo de Hawkeye, Nick Fury, que estaba sentado en su silla, de repente se puso de pie. Inconscientemente tocó el buscapersonas modificado que siempre guardaba en el bolsillo, respiró hondo y pensó. Todavía no, todavía no. La amenaza del simio gigante era realmente aterradora, pero afortunadamente, todavía estaba a más de 100 kilómetros de Alamogordo. Estaba situado no lejos del desierto donde se probó la primera bomba atómica. Esa ubicación era muy remota, lo que permitía el uso de muchas armas de alta potencia que no podían usarse en una ciudad.
Justo cuando estaba reflexionando sobre cómo lidiar con la amenaza del simio gigante, de repente sonó su teléfono. Miró el identificador de llamadas e inmediatamente presionó el botón de respuesta. Nick, ven a mi oficina. ¿Están los miembros del Consejo de Seguridad Mundial causando problemas nuevamente? Nick Fury lo dijo sarcásticamente, pero aún así salió de su oficina y caminó hacia el ascensor privado. La persona que lo llamó no fue otro que el exdirector de SHIELD y actual secretario del Consejo de Seguridad Mundial, Alexander Pierce. Fue también un camarada y amigo íntimo que compartía sus ideales. Su función principal generalmente era solicitar fondos al Consejo de Seguridad Mundial, que estaba compuesto por líderes importantes de varios países, para ayudarlo a expandir la escala de SHIELD. Esto era para monitorear posibles crisis de desastres importantes y eventos sobrenaturales que pudieran surgir y amenazar a la Tierra. No hay elección, con un incidente tan grave, seguramente exigirán una explicación. La voz impotente de Pierce llegó desde el otro extremo del teléfono. Está bien, estaré allí pronto. Nick Fury vio que el ascensor había llegado al piso del Consejo de Seguridad, colgó la llamada y entró. Amigo, realmente no vienes a visitarme a menos que yo te busque. En la oficina del secretario, al ver entrar a Nick Fury, Pierce dio un paso adelante activamente y le dio un cálido abrazo. Nick Fury bromeó. En realidad no. Si hay una guerra nuclear, acudiré a ti, o cuando no tengas suficiente dinero. Al escuchar esto, Pierce inmediatamente mostró una expresión de impotencia. Bueno, el consejo está muy enfadado por ese gorila. Luego, ten cuidado con el tono y no los desprestigies demasiado. Lo entiendo, son un montón de burócratas inútiles. No me rebajaré a su nivel. Nick Fury asintió. Luego, Pierce presionó un botón y las imágenes holográficas de los miembros del consejo se proyectaron inmediatamente en varias sillas de la oficina. Director Fury, quiero saber qué está pasando con ese gorila mutado. Uno de los miembros del consejo vio a Nick Fury y lo interrogó inmediatamente. Nick Fury negó con la cabeza. Todavía está bajo investigación. Podría ser un producto experimental de algún científico. Bajo investigación, lo que significa que no tienes idea de lo que está pasando. Otro miembro del consejo golpeó la mesa con la mano. Invertimos tanto dinero en vosotros cada año para ayudarnos a afrontar estos peligros con antelación, y me dices que no lo sabes. Si no fuera por ti, que siempre restringes la autoridad de SHIELD con diversas excusas, y entonces creo que antes de que apareciera ese gorila, mis agentes ya habrían encerrado al científico que lo creó en una prisión de SHIELD. Nick Fury resopló burlonamente. SHIELD es una organización creada para gestionar crisis mundiales, no para gobernar el mundo. Debe ser supervisada por nosotros. Esto se determinó antes de invertir fondos. Los miembros del consejo no se quedaron atrás. Toda organización necesita supervisores que eviten que se desvíe. Nosotros somos sus supervisores. Si no quiere ser supervisado por nosotros, entonces no espere que continuemos invirtiendo fondos, y no espere tener el derecho a actuar convenientemente en varios países. Nick Fury quiso seguir replicando, pero Pierce le dio una palmadita en el hombro y sacudió la cabeza para indicarle que controlara su temperamento. Entonces, no tuvo más remedio que controlar por la fuerza sus emociones y respondió. Me ocuparé del asunto de ese gorila y, en caso de incidentes similares en el futuro, ya tengo un plan de respuesta específico. Esa es la iniciativa Vengadores que estoy a punto de presentarles. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. La desaparición del pequeño Goku. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/HeroicVerse. ¿Lo resuelves? ¿Cómo lo resuelves? Acaban de llegar las últimas noticias. Un gran número de tropas fueron enviadas a Nuevo México para apoyar, pero fueron aniquiladas por ese simio gigante. El miembro del consejo que representa al gobierno de Estados Unidos lo dijo con los dientes apretados. Nick Fury revisó su teléfono. Efectivamente, allí estaba el último informe de inteligencia de Aukeye. El contenido era exactamente el que había indicado el concejal. Dile a los militares que dejen de atacar al simio gigante. SHIELD se hará cargo a partir de ahora. Resolveremos el problema, respondió Nick Fury con calma, dejando el teléfono. El desarrollo de la situación realmente había superado sus expectativas, pero no debía subestimarse a SHIELD. Poseía numerosas tecnologías oscuras que superaban las capacidades modernas.
Según las observaciones de Aokeye y Black Widow, el simio gigante parecía carecer de inteligencia y todavía estaba a 100 millas de la ciudad más cercana, Alamogordo. Con una orientación adecuada, se podría alterar su ruta para evitar las zonas urbanas, ganando tiempo suficiente para responder. Entonces, las fuerzas especiales de SHIELD podrían desplegarse con una gran cantidad de poderosos dardos tranquilizantes para sedar al simio gigante. No importaba cuán fuerte fuera la defensa del simio gigante, aún necesitaba respirar, y al respirar, inhalaría el gas tranquilizante y se vería afectado. Si los dardos tranquilizantes no funcionaban, entonces las bombas de gas. En cualquier caso, había muchos métodos. Probarlos uno por uno eventualmente lograría someter al simio gigante. Si realmente no se pudiera resolver, incluso podría convocar al Capitán Marvel a la Tierra para pedir ayuda. No es necesario. Ya votamos a favor de usar una pequeña bomba nuclear para resolver el problema, negaron con la cabeza los miembros del Consejo de Seguridad, habiendo perdido la confianza en Nick Fury porque ni siquiera había aclarado el origen del simio gigante. El simio gigante aún no había entrado en ninguna ciudad. Si lo hiciera y destruyera una, la situación sería terrible. Por supuesto, no pensaban en los ciudadanos que vivían en esas ciudades, sino en sus carreras políticas. Los miembros del Consejo elegidos por varios países para supervisar a SHIELD eran todos funcionarios de alto rango, pero si surgían problemas, también serían considerados responsables. Incluso podrían ser eliminados, permitiendo que sus rivales tomen sus posiciones. Por lo tanto, lo más importante ahora era resolver el problema con el menor coste. Nick Fury frunció el ceño de inmediato. No creo que haya llegado a ese punto todavía. Aunque muchos residentes de la zona han sido evacuados, el uso de una bomba nuclear aún causaría muchas bajas. El alcance de una bomba nuclear era demasiado grande. Aunque los militares habían evacuado a muchas personas de los alrededores, era imposible evacuar a todos. También estaban los reporteros que, a pesar del peligro, intentaron por todos los medios acercarse, y los curiosos aventureros que no temían a la muerte y querían presenciar de primera mano al simio gigante. Y algunos soldados que sobrevivieron a la batalla. Una vez utilizada una bomba nuclear, cientos o incluso miles de personas podrían verse afectadas y morir a causa de la explosión. Para salvar a más gente, vale la pena el sacrificio de unos pocos. A los miembros del Consejo de Seguridad claramente no les importaban las muertes de unos pocos cientos o miles de personas. Después de todo, no eran sus familias las que estaban muriendo. Lo más que podrían hacer después sería ofrecer más dinero como compensación. Sin embargo, Nick Fury consideró que podía resolver el problema, por lo que todavía no estaba de acuerdo con utilizar una bomba nuclear. Justo cuando las dos partes estaban en un punto muerto y el Consejo se preparaba para iniciar por la fuerza un ataque nuclear, recibieron simultáneamente el mismo informe de inteligencia. El simio gigante ha desaparecido. A 100 millas de Alamogordo, el campo de batalla estaba sembrado de restos de varios tanques y vehículos blindados destruidos. El torrente de acero más fuerte de la humanidad, en el que se apoyaba para gobernar el mundo, parecía tan frágil ante el simio gigante, el pequeño Goku. El general Ross ya no se atrevió a pedir más refuerzos de tropas porque no tenía sentido. Si el simio gigante tuviera incluso una pequeña herida, no se desesperaría. Al menos las armas modernas seguirían siendo efectivas, y con suficientes de ellas, el simio gigante seguramente podría morir. Pero después de una feroz batalla, ni un solo cabello había caído del cuerpo del simio gigante, ni mostraba signos de fatiga. Fue como si simplemente hubiera estado jugando un juego. Solo sus ojos rojo sangre y sus rugidos violentos indicaban que todavía estaba en un estado de irracionalidad y con deseos de destruirlo todo. Del mismo modo, el quinjet invisible de SHIELD permaneció oculto y no participó en la batalla. No es que les faltara el coraje para morir protegiendo la Tierra. Era simplemente suicida entrar en combate, sin posibilidad de victoria. Aokeye estaba seguro de que sus flechas podrían alcanzar sigilosamente los puntos vitales del simio gigante. Pero la clave era que, incluso si acertaba, no importaría. Los misiles que impactaron al simio gigante fueron un ataque integral. Incluso las áreas vitales dentro de la zona de ataque resultaron ilesas. Si bien sus flechas tenían muchos efectos especiales, su poder ciertamente no podía compararse con el de los misiles. No hace falta decir que Black Widow no podría bajar y agarrar la cabeza del simio gigante para lanzarlo por encima del hombro, ¿verdad? O darle al simio gigante electroterapia con su mordisco de viuda.
En cuanto al escuadrón de combate de élite que los ayudaba, sus armas de combate individuales eran de hecho más fuertes que las de los soldados de abajo, y sus habilidades de combate individuales estaban todas al nivel de un rey soldado. Sin embargo, para el simio gigante, todos ellos eran solo pequeños bocados, fácilmente aplastables de un pisotón. Así que eran muy conscientes de que informar de inteligencia al director en tiempo real y esperar más instrucciones de este era la decisión más racional en ese momento. El Consejo de Seguridad ha decidido lanzar un ataque nuclear. El director intenta defender otras opciones. Alejémonos de aquí primero para evitar ser afectados. Aukeye le informó a Black Widow las instrucciones que recibió, y la expresión de Black Widow cambió instantáneamente. ¿Un ataque nuclear? ¿Es necesario llegar a esto? En su opinión, aunque el simio gigante era poderoso, siempre había otras formas de resolverlo. Shield todavía tenía muchas armas secretas. No hay opción. Para empezar, el Consejo de Seguridad no confía mucho en el director, suspiró Aukeye. Estos asuntos no le correspondían a un agente como él. Solo espero que el director pueda convencerlos. Ambos se sintieron algo indefensos, pero aún así obedecieron la orden, instruyendo al piloto a volar el avión de combate lejos del campo de batalla. Los satélites de Shield ya estaban monitoreando el área. Incluso sin ellos, los eventos que allí ocurrían podían observarse con precisión. Sin embargo, justo en ese momento, notaron un cambio en el campo de batalla. Un anillo gigante de fuego apareció de repente a los pies del invencible simio gigante, envolviéndolo por completo, y luego desapareció. Inmediatamente enviaron esta importante información al director. En la dimensión del espejo, el hechicero supremo anciano, vestido con túnicas amarillas, miró al simio gigante que había caído en el espacio, con un toque de solemnidad en su rostro. Hacía apenas unos momentos, en Kamartaj, de repente vio una nueva posibilidad para la destrucción de la Tierra a través de la piedra del tiempo. Entonces ella inmediatamente corrió y trajo al culpable de la destrucción de la Tierra a la dimensión espejo. Sin embargo, justo cuando se disponía a utilizar varios hechizos poderosos para someter a ese aterrador simio gigante, que había entrado a la Tierra desde quién sabe dónde, ocurrió una escena milagrosa. El mono gigante se encogió rápidamente, transformándose en un niño pequeño con cola y nalgas desnudas. Antes de que ella pudiera reaccionar, el niño desapareció en el aire. Incluso con su dominio de la magia, no podía discernir cómo el chico había desaparecido de su dimensión espejo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Tía, ¿has visto el poste de luz? C. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. C. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. C. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/heroicverse. ¿Qué dios demonio dimensional hizo un movimiento? Utilizó varios hechizos profundos para investigar, e incluso utilizó la piedra del tiempo, pero todavía no pudo encontrar ningún rastro del pequeño niño. Finalmente, la anciana no tuvo más remedio que regresar a Kamartaj con sus dudas, abandonando la dimensión espejo. Afortunadamente, aunque no había encontrado al niño que se transformó en un gran simio, cuando usó nuevamente la gema del tiempo para ver el futuro, descubrió que la posibilidad de que el gran simio destruyera la Tierra ya había desaparecido. 8 horas después, espacio blanco. El pequeño Goku se incorporó del suelo, se estiró con un gran bostezo, luego se frotó los ojos, con una expresión confusa en su rostro. ¿Cómo me quedé dormido? Recordaba claramente haber peleado con el anciano que podía controlar el metal, y fue una batalla muy intensa, y luego, no podía recordar. Olvídalo. Si no pudiera recordarlo no pensaría en ello. Vaya, mi ropa y mi Power Pole han desaparecido, y la bola de 4 estrellas también ha desaparecido. Sintiendo un escalofrío en el trasero, el pequeño Goku gritó y luego caminó hacia la puerta que tenía escrito Marvel. Debieron haber quedado todos en el lugar de la batalla. Oh, mi cuerpo parece estar más fuerte. Realmente es necesario entrenar con expertos para mejorar rápidamente. Empujando la puerta, su figura desapareció del espacio blanco y llegó al campo de batalla, que estaba lleno de ruinas de acero. En ese momento, el área había sido acordonada y había agentes de Shield uniformados por todas partes. Llevaban instrumentos de detección, aparentemente buscando algo. El pequeño Goku, con su trasero desnudo, salió de al lado de un tanque desguazado, mirando a su alrededor con una expresión confundida. Tanta gente y luego corrió hacia la agente femenina con el uniforme ajustado más cercana a él, le tocó el muslo elástico y le preguntó: «Tía, ¿has visto mi poste de luz?»
El cuerpo de la agente femenina se tensó instantáneamente, retrocedió instintivamente y con una pierna levantada, lanzó una patada con fuerza. Cuando vio claramente que era un niño pequeño el que la había tocado, rápidamente retiró la pierna. Pequeño, ¿quién eres y cómo entraste aquí? Al mirar al niño completamente desnudo, con su pequeño pene balanceándose con el viento, la agente femenina no pudo evitar torcer la boca. ¿Qué hacían esos agentes de guardia? ¿Cómo pudieron dejar entrar a un niño desnudo? Todos ellos deberían ser enviados de regreso a la Universidad Shield para recibir capacitación. Su nombre era Natasha Romanoff, la agente femenina más fuerte y peligrosa de Shield, cuyo nombre en código era Viuda Negra. Después de que el aterrador Gran Simio desapareció, ella fue responsable de investigar pistas sobre él. Anoche, dirigió a las tropas de Shield para acordonar todo el campo de batalla y una gran zona circundante, realizando pruebas con los instrumentos más avanzados. Desafortunadamente, después de toda una noche, todavía no había encontrado la razón de la desaparición del Gran Simio, pero al menos no estaba con las manos vacías. Al menos encontró algunas armas y cuerpos no relacionados con las tropas de combate de anoche. Ella creía que estas armas y cuerpos debían estar relacionados con la creación del Gran Simio, tal vez dejados por la organización que lo creó. Actualmente, su hipótesis era que cierta organización estaba investigando biotecnología relacionada con los gorilas, lo que resultó en la creación del aterrador Gran Simio. El Gran Simio salió corriendo del laboratorio sin control, y el personal del laboratorio intentó capturarlo, pero todos fueron aniquilados por él. Ahora ella tenía la intención de usar estas armas y cuerpos para encontrar la organización que creó al Gran Simio. De esta manera, también comprendería los antecedentes del Gran Simio y completaría su misión. Entré empujando la puerta para abrirla. El pequeño Goku respondió honestamente y luego volvió a preguntar. ¿Has visto mi poste de energía? Es largo, rojo y se puede extender. Y la bola de 4 estrellas, es una bola de piedra de este tamaño ahora, y en un año, se convertirá en una bola de dragón con 4 estrellas. Temiendo que esta tía no entendiera, incluso hizo un gesto con las manos. ¿Es este niño quizás un idiota? La viuda negra observó al pequeño Goku hacer un gesto, murmurando en silencio para sí misma, luego extendió la mano y llamó a 2 agentes. Saquen a este niño y entréguenlo a la policía del perímetro. Que vean si es el hijo perdido de algún reportero. El área central del campo de batalla estaba llena de agentes de Shield, pero también había muchos policías en la periferia ayudando a mantener el orden. El vídeo del Gran Simio se volvió viral en internet y muchos periodistas y personas a quienes les gustaba observar con entusiasmo acudieron a verlo. Como había demasiada gente, no podían expulsarlos violentamente, por lo que solo podían confiar en la policía para mantener el orden, usando la razón de que había un virus de arma biológica dejado por el Gran Simio en el centro del campo de batalla para evitar que entraran. Como no lo sabes, lo buscaré yo mismo. Al ver que la tía vestida de negro respondía de manera irrelevante, el pequeño Goku se tumbó en el suelo y comenzó a buscar por todas partes. Fue en ese momento que Black Widow notó que el pequeño Goku tenía una cola detrás de su trasero, como un mono. Con su agudo ojo, pudo notar naturalmente que la cola no parecía falsa. Al relacionar esto con el Gran Simio que también tenía cola, inmediatamente tuvo algunas conjeturas en su mente. Supuso que este joven con cola de mono también podría haber escapado del mismo instituto que creó al Gran Simio. Para verificar la autenticidad de la cola, utilizó sus ojos para detener a los 2 agentes de Shield que estaban a punto de llevarse al pequeño Goku. Ella dio un paso adelante y rápidamente extendió la mano para agarrar la cola del pequeño Goku. El pequeño Goku, que se estaba agachando para buscar su poste de poder y su bola de 4 estrellas, notó que alguien atacaba por detrás, se dio la vuelta y agarró la mano de Black Widow. ¿Por qué me atacas? ¿También eres una mala persona de ese instituto? Instituto. Los ojos de Black Widow se iluminaron al escuchar esto, sabiendo que podría haber adivinado correctamente y tal vez pronto obtendría pistas importantes. Ella intentó retirar su mano, pero descubrió que la pequeña mano del niño que agarraba su muñeca era como acero. No importaba cuánto lo intentara, no podía moverla ni un centímetro. Hay que saber que su cuerpo también había sido inyectado con agentes potenciadores de genes, haciéndola mucho más fuerte que los humanos comunes. Y ni hablar de un niño pequeño, incluso a un hombre fuerte le resultaría difícil contenerla de esa manera. Esto la convenció aún más de su conjetura. El niño desnudo no era en absoluto sencillo y podría ser un sujeto de experimentación, igual que el Gran Simio. Como era un sujeto experimental, se podría explicar su falta de ropa.
Entonces ella inmediatamente mostró una sonrisa amable y explicó en un tono suave. No soy del instituto, soy policía. Solo tenía curiosidad y quería ver si tu cola era real. Decir Shield podría confundir al niño, pero decir policía haría más fácil generar confianza. De hecho, tan pronto como el pequeño Goku escuchó policía, inmediatamente soltó su mano. Oh, eres policía. ¿Puedes ayudarme a encontrar mi Power Ball y mi Dragon Ball? Sabía que la policía era buena gente. Cuando fue a Ciudad Oeste para encontrar a Bulma anteriormente, fue un oficial de policía quien lo ayudó a encontrar la casa de Bulma. Y ni siquiera cobró dinero. Por supuesto, no solo puedo ayudarte a encontrar tus cosas, sino que también te ayudaré a encontrar a tus amigos y te llevaré a conocerlos. La viuda negra dijo, persuadiéndolo como a un niño. ¿Qué te parece esto? Te llevaré a la tienda de campaña de allí para comer algo primero, y dejaré que mis colegas te ayuden a encontrar ese palo y esa pelota. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Recepción de la viuda negra. C. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. C. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. C. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/heroicverse. Al oír hablar de comida, el estómago de Son Goku rugió. La batalla de anoche había consumido mucha de su energía. Además, se había quedado dormido sin cenar, y ahora era la hora del desayuno. Realmente tenía hambre. Y fue ese tipo de hambre lo que hizo que su frente se pegara a su espalda. Gracias tía, eres tan buena persona. Qué niño tan inocente. Al mirar los grandes y puros ojos de Son Goku, Black Widow no pudo evitar suspirar para sí misma. Pero esto no afectó su misión y ella sintió que era por el bien del niño. Encuéntrale ropa que pueda usar y algo de comida. Además, pregúntale al equipo de búsqueda si han visto un bastón rojo y una bola de piedra. Dando rápidamente instrucciones a 2 agentes de S.H.I.E.L.D., Black Widow condujo a Son Goku a una tienda de campaña improvisada cercana. Hijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Una vez dentro de la tienda, primero le sirvió un vaso de agua a Son Goku, le dio una chaqueta de adulto para que se la pusiera y luego comenzó a extraerle información. Son Goku bebió el agua de la taza de un trago y respondió cortésmente. Mi nombre es Son Goku y tengo 12 años. Un nombre japonés y su apariencia también era asiática, que era más o menos lo que ella esperaba. La viuda negra sonrió y continuó preguntando. ¿Qué es ese instituto que acabas de mencionar? ¿Son todos malos? Sí, gente muy, muy mala. La tía Sara dijo que estaban haciendo experimentos con mutantes y entrenando a niños mutantes para ser asesinos. Ellos fueron los que enviaron gente a cazarnos antes. Son Goku vio a un agente de S.H.I.E.L.D. traer un plato de pollo frito y hamburguesas, e inmediatamente se le hizo agua a la boca y comenzó a devorarlas. ¿Experimentos con mutantes? Así que ese simio gigante y este niño son mutantes. Black Widow se mostró sorprendida y no tanto por la noticia. Le sorprendió que los mutantes, que habían desaparecido durante tantos años, ahora estuvieran reapareciendo. Y la razón por la que no estaba tan sorprendida era que si era un mutante, entonces el poder del simio gigante era comprensible. Como agente de alto nivel de S.H.I.E.L.D., todavía estaba familiarizada con la mayor parte de la información sobre los mutantes. Ella sabía que los mutantes que alcanzaban el nivel 4 tenían el potencial de destruir a toda la humanidad. ¿Hay más? Después de devorar todo el pollo frito y las hamburguesas del plato, y aún estando menos de una 20ª parte lleno, Son Goku miró a Black Widow con sus brillantes ojos negros. No sabía por qué, pero hoy se sentía inusualmente hambriento. Come de verdad. Suficiente para 2 adultos. Como era de esperar de un mutante, tiene un apetito extraordinario. La viuda negra le ordenó al agente de S.H.I.E.L.D. Ve a buscar más. Mientras esperaba la comida, continuó indagando. ¿Sabes la ubicación de ese instituto? Primero, averigüe la ubicación del instituto, luego haga que Aokeye los lleve inmediatamente allí, para evitar que la gente del instituto escape. Después de todo, habían pasado 8 horas desde que el simio gigante desapareció. Si la gente del instituto hubiera tenido una fuerte sensación de crisis, probablemente ya habrían evacuado. Entonces la pista se perdería nuevamente. No lo sé. Solo la tía Sara lo sabe. Son Goku negó con la cabeza. Si supiera la ubicación del instituto, ya lo habría destruido. La viuda negra frunció el ceño, pero aún así preguntó pacientemente. Acabas de mencionar a la tía Sara. ¿Quién es? ¿Sabes dónde está ahora? La tía Sara es enfermera de ese instituto.
Salió corriendo del instituto con Laura y los demás. Más tarde se separaron y yo debía acompañar a la tía Sara y a Laura a encontrar a sus compañeros perdidos. El instituto nos atacó a mitad de camino, y ese anciano llamado Magneto era muy poderoso. Luché contra él durante mucho tiempo. Al final no sé cómo me quedé dormido. Son Goku ladeó la cabeza. Aún no entendía cómo se había quedado dormido en medio de una pelea. ¿Acaso ese anciano conocía el puño durmiente del niño fantasma como el abuelo Jakie-chun? Durante el torneo mundial de artes marciales, cuando él y el abuelo Jakie-chun compitieron por el campeonato, el abuelo Jakie-chun utilizó un movimiento llamado puño durmiente del niño fantasma que lo hizo quedarse dormido instantáneamente. Así que ahora tampoco sé dónde están la tía Sara y los demás. ¿Qué dijiste? El que te perseguía era Magneto. La viuda negra se levantó de su silla, con el rostro lleno de una expresión de incredulidad. Según los registros de Shield, el mutante de nivel 4 Magneto debería haber muerto hace 35 años, bajo las habilidades psíquicas incontroladas del profesor décimo. El profesor y el tío Logan lo llamaban así, pero Magneto dijo que no era Magneto. Magneto, qué nombre más extraño, tan extraño como el nombre de Bulma. Son Goku vio a la gente de Shield llevando una gran pila de comida a la tienda, e inmediatamente comenzó a comer con gran gusto nuevamente. Y el profesor décimo y Wolverine. Las cosas parecen más complicadas de lo que imaginaba. Mientras Son Goku estaba comiendo, Black Widow salió de la tienda y llamó a Nick Fury. Director, tengo información importante que comunicarle, eso coincide. John también me contó algunas cosas hace un momento. Del otro lado de la línea, Nick Fury no estaba demasiado sorprendido por la información que había obtenido Black Widow. Porque antes de eso, el agente superior John Garrett lo había llamado. Dijo que mientras ayudaba en la investigación del paradero del simio gigante, descubrió a un agente de Shield que los había traicionado, cuyo nombre en código era Insecto Palo. Insecto Palo, quien originalmente era responsable de monitorear a Wolverine y al profesor décimo, fue sobornado por el Dr. Rice, el dueño del grupo Rice, para que lo ayudara en los experimentos con genes mutantes. También utilizó su autoridad para ayudar al Dr. Rice a establecer una base cerca de Juárez, Chihuahua, México. Natasha, deja que John investigue el paradero del simio gigante. Ahora lleva al niño llamado Son Goku a Piñón. Wolverine y el profesor décimo han sido detectados allí. La condición del profesor décimo actualmente es inestable. John ya estaba al mando de esta zona, y la aparición de un traidor bajo su mando lo enfureció profundamente. Solicitó encarecidamente detenerlo personalmente, y Fury no pudo negarse. Natasha, por otro lado, era excelente en psicología, hábil para persuadir a los demás y tenía una ventaja en la apariencia, lo que la hacía más adecuada para la misión de traer de regreso a Wolverine y al profesor décimo. Comprendido. Black Widow no tuvo objeciones a que el director cambiara su misión. No importaba cuál fuera la misión, ella haría lo mejor que pudiera para completarla. La razón por la que eligió unirse a Shield en ese entonces fue para expiar los errores que cometió en la habitación roja y buscar la redención. Entonces, a ella no le importaba el dinero, el poder ni nada de eso. Colgó el teléfono, se dio la vuelta y entró en la tienda, viendo que toda la comida que acababa de amontonarse había desaparecido. La viuda negra no pudo evitar maravillarse de nuevo de lo mucho que podía comer el niño. Hay que saber que la cantidad de comida alta en calorías era suficiente para decenas de adultos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Reúne las 7 esferas del dragón para invocar a un dragón. C. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. C. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. C. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/heroicverse. Hijo, acabamos de recibir noticias de otros policías de que tus amigos han sido encontrados en Ciudad Piñón, no muy lejos de aquí. Te llevaré allí. La viuda negra se acercó al pequeño Goku, inclinándose con una sonrisa. Sin embargo, esta vez el pequeño Goku no estuvo de acuerdo y negó con la cabeza. Primero necesito encontrar mi polo de poder y mi bola de dragón de 4 estrellas. Como la tía Sara y los demás no corrían ningún peligro, priorizaría encontrar el poste de poder y la bola de dragón de 4 estrellas antes de reunirse con ellos. El Power Pole y la Dragon Ball de 4 estrellas eran cosas que le dejó su difunto abuelo, y no podía perderlas de ninguna manera. No hay problema, espera aquí un momento, iré a ver si mis compañeros los han encontrado. Al ver la mirada decidida del pequeño Goku, Black Widow no intentó persuadirlo con excusas, sino que se dio la vuelta y abandonó la tienda.
Ella creía que el palo y la bola de piedra probablemente eran los juguetes del pequeño Goku de cuando estaba en el laboratorio. Era un comportamiento normal que un niño pequeño se encariñara con sus juguetes. Ya era bastante lastimoso como sujeto de experimento, y ella estaba dispuesta a perder algo de tiempo para cumplir con estas peticiones del pequeño. Con los satélites de Shield y el sistema de vigilancia de la ciudad, incluso si Wolverine y los demás abandonaran Piñón, su ubicación sería rápidamente determinada. Así que no había necesidad de preocuparse por no encontrarlos si llegaban tarde. 2 minutos después, Black Widow entró en la tienda con un conjunto de ropa de niño y una bola de piedra. Hijo, ¿ves si esta es la bola de piedra que perdiste? Durante la búsqueda de anoche, debido a que se detectó que esta bola de piedra tenía fluctuaciones de energía especiales, los agentes la recogieron como una pista útil. Así que lo encontró tan pronto como preguntó. Sí, eso es. La figura del pequeño Goku apareció ante Black Widow, agarró la bola de piedra y luego saltó felizmente con ella en sus brazos. Tal como un niño normal que recupera un objeto querido, parecía muy inocente. ¡Qué rápido! Black Widow se sorprendió por la velocidad que acababa de demostrar el pequeño Goku, y tardó un poco en reaccionar, entregándole la ropa. Ponte la ropa rápido, nos vamos ahora. Fue bueno que ella hubiera estado persuadiendo y complaciendo al pequeño Goku todo el tiempo, en lugar de someterlo por la fuerza y luego interrogarlo. De lo contrario, con la velocidad de movimiento que acababa de demostrar el pequeño Goku, sería verdaderamente difícil alcanzarlo si intentaran someterlo por la fuerza. Por supuesto, también fue porque el pequeño Goku había mostrado previamente una fuerza inusual, y recordó el poder destructivo del simio gigante la noche anterior. Por eso era tan cautelosa. Además, como era una espía sigilosa, no le gustaba usar la fuerza para completar tareas a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Y el poste de energía? ¿Se ha encontrado el poste de energía? Después de ponerse la ropa que no le quedaba bien y guardar la bola de piedra en su bolsillo, el pequeño Goku recordó su polo de poder. La viuda negra meneó la cabeza. No hemos encontrado el poste rojo que mencionaste por ningún lado. Quizás esté con tus amigos. Te llevaré a conocerlos primero. Si no está allí, siempre podemos volver y buscarlo más tarde. El pequeño Goku escuchó a Black Widow decir esto, pensó que tenía sentido y no le dio más vueltas. Entonces, Black Widow, con el pequeño Goku y un pequeño equipo de agentes de élite de Shield, se dirigieron hacia Piñón. 2 horas después, justo cuando estaban a punto de llegar a Piñón, el teléfono de Black Widow sonó de repente. El identificador de llamadas era el director Nick Fury. ¿Está el niño a tu lado? Sí. La viuda negra miró al pequeño Goku, que estaba apoyado contra la ventana del auto, observando con curiosidad el paisaje exterior, y asintió. Te agrego una nueva tarea. Descubrir el origen del niño. ¿No es él un sujeto de experimentación del instituto? Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Black Widow. Nick Fury explicó desde el otro extremo. John ya ha tomado el control del instituto del Dr. Rice. Según la información que envió, el Dr. Rice ha estado realizando experimentos con mutantes. Pero se trataba principalmente de la clonación de Wolverine y la modificación de Magneto. Ese chico, el simio gigante de anoche y los experimentos mutantes no tienen ninguna conexión, así que es un mutante recién nacido, o tal vez no es un mutante en absoluto. Después de escuchar la información proporcionada por Nick Fury, Black Widow recordó las palabras del pequeño Goku y se dio cuenta de que en realidad nunca había dicho que venía de un laboratorio. Sospecho que ese chico podría ser pariente del simio gigante de anoche. Ten cuidado de no enojarlo e interrógalo con cautela. Antes de colgar, Nick Fury dio una instrucción muy seria. El Dr. Rice, con los clones de Wolverine, los humanos modificados de Magneto y una gran cantidad de mercenarios, persiguió a Wolverine y a los demás. Pero al final, todos fueron aniquilados. Y el lugar donde fueron exterminados estaba tan cerca de donde apareció el simio gigante, que era difícil no establecer conexiones. Además, las situaciones de Wolverine, el profesor Décimo, Caliban, Sarah y Laura eran todas claras, lo que hacía imposible que estuvieran conectados con el simio gigante. En cuanto al pequeño y poderoso Goku que apareció de repente, no tenían ninguna información sobre él y no pudieron encontrar ninguna información. Fue como si hubiera salido de una roca. Así que él era el más sospechoso. También hubo otros detalles, como la aparición repentina del pequeño Goku por la mañana desde el lugar donde había desaparecido el simio gigante. El simio gigante era un gorila agrandado, y el pequeño Goku tenía una cola en su trasero, como un mono.
Hijo, te llamaré Goku, ya que es más acorde con tus costumbres. ¿Puedes contarme algo sobre ti? Después de colgar el teléfono, Black Widow no se anduvo con rodeos y cuestionó directamente al pequeño Goku. Diferentes personalidades requieren diferentes métodos para extraer información. Para un niño tan inocente y algo ingenuo como el pequeño Goku, intentar indagar indirectamente solo sería una pérdida de tiempo. Porque no entendería en absoluto el sondeo. ¿Acerca de mí? El pequeño Goku apartó la cabeza de la ventana, con una pizca de confusión en sus ojos. La viuda negra lo guió. ¿Me puedes contar todo sobre tus experiencias a lo largo de los años? ¿Dónde vives? ¿Qué miembros de tu familia tienes? ¿Por qué te fuiste de casa y viniste aquí? El pequeño Goku comprendió inmediatamente y luego relató a grandes rasgos su situación. Me abandonaron en el monte Paozu cuando era pequeño, y mi abuelo me encontró y me crió, luego me enseñó artes marciales. Más tarde, mi abuelo falleció y yo vivía solo en la montaña, y luego conocí a Bulma. Bulma me pidió que la acompañara a recoger las Dragon Balls, así, me despedí del maestro Roshi Grandpa y de los demás, y me embarqué en un nuevo viaje de entrenamiento, preparándome para el próximo torneo mundial de artes marciales. No mencionó el espacio blanco ni la puerta de luz, porque una fuerza sutil parecía impedírselo, haciéndole pasar por alto estas cosas. ¿Estás seguro de que no estás contando una historia? Después de escuchar las experiencias del pequeño Goku, Black Widow no pudo evitar abrir mucho los ojos. Si no fuera por el hecho de que no había ningún rastro de mentira en los ojos del pequeño Goku, ella realmente pensaría que estaba jugando con ella. ¿Qué tal el Monte Paozu, Ciudad Oeste, Torneo Mundial de Artes Marciales? Ella nunca había oído hablar de ellos. Y recolectar 7 Dragon Balls para invocar a un dragón divino que conceda cualquier deseo, ¿no era eso simplemente un cuento de hadas para engañar a los niños? Naturalmente ella no lo creyó en absoluto. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22 podría ser, ¿un extraterrestre? C. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. C. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. C. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/HeroicVerse. La viuda negra, experta en psicología, podía darse cuenta de que el pequeño Goku no le estaba mintiendo, pero no creía que todo lo que el pequeño Goku decía fuera verdad. Porque muchos niños, cuando son pequeños, creerán en los cuentos de hadas que les cuentan sus padres, e incluso se verán a sí mismos como los protagonistas de las historias. Era posible que el inocente pequeño Goku estuviera en una situación similar. Entonces, su tarea era extraer información verdaderamente útil de los cuentos de hadas que contaba el pequeño Goku. El Monte Paozu debería ser real, su condición de huérfano probablemente era real y ser recogido por su abuelo y entrenado en habilidades de combate no era un problema. En cuanto a las aventuras que tuvo después con Bulma, esas fueron probablemente las historias de aventuras con las que un niño fantaseaba. Ella creía que la verdadera situación era que el pequeño Goku, como mutante, o debido a alguna otra mutación, nació con una cola en su parte trasera, lo que llevó a que sus padres lo abandonaran en la montaña. Entonces, un anciano experto en técnicas de combate recogió al niño, lo adoptó, lo crió y le enseñó sus habilidades de combate. Después de que el anciano falleció, el pequeño Goku bajó de la montaña y deambuló por los alrededores, hasta que finalmente se encontró con Sarah, que estaba siendo perseguida, y intervino para ayudarla. Fue precisamente porque siempre había vivido en la montaña que el sistema de Shield no pudo encontrar ninguna información relevante. ¿Y por qué el pequeño Goku era tan poderoso? La razón principal probablemente fue su mutación física, que le dotó de una poderosa fuerza física, combinada con las habilidades de combate enseñadas por el anciano. Goku, ¿alguna vez has visto a este simio gigante? Después de adivinar, abrió nuevamente su teléfono y reprodujo el vídeo del simio gigante que había filmado anoche para que el pequeño Goku lo viera. Los ojos del pequeño Goku se iluminaron mientras observaba al simio gigante por teléfono. No, no lo he visto. Es tan fuerte. Tengo muchas ganas de entrenar con él. Efectivamente, había mucha gente poderosa afuera. Aquel Magneto de antes era muy fuerte, y ahora este simio gigante era aún más fuerte. En comparación con ellos, él todavía estaba muy atrás y necesitaba cultivarse aún más. Después de acompañar a la tía Sarah y a los demás a su destino esta vez, practicaría aún más duro y encontraría personas más poderosas para luchar. Él no está mintiendo.
Al observar atentamente la expresión del pequeño Goku cuando vio al simio gigante en el vídeo, Black Widow juzgó que el pequeño Goku efectivamente estaba viendo al simio gigante por primera vez. ¿Realmente no tendrá nada que ver con él? Según el pequeño Goku, se quedó dormido al final de la pelea con Magneto anoche. Si el simio gigante no tenía ninguna relación con el pequeño Goku, entonces era posible que el pequeño Goku no fuera rival para Magneto durante su pelea y Magneto lo dejara inconsciente. Entonces, casualmente, apareció el simio gigante, mató a Magneto y comenzó su destrucción generalizada. De hecho, Magneto era un mutante de nivel 4. Incluso si el pequeño Goku pudiera luchar contra algunos mercenarios comunes, definitivamente no podría ser el oponente de Magneto. Quedar inconsciente era algo muy razonable. ¿Cuál es la verdad? Deberíamos saberlo cuando veamos a Wolverine y al profesor Décimo. Wolverine y el profesor Décimo deberían haber presenciado todo el proceso. Ellos sabrían mejor si el pequeño Goku y el simio gigante eran parientes. Sin más preguntas, Black Widow envió la información y sus conjeturas a Nick Fury mediante un mensaje de texto. Por otro lado, el rostro de Nick Fury mostró una expresión solemne luego de revisar la información de Black Widow. ¿Podría ser un extraterrestre? A diferencia de Black Widow, al haber presenciado la flota Kree, tenía una visión diferente de las respuestas de Little Goku. Sabía que además de la Tierra, había innumerables civilizaciones poderosas en el universo. Entonces, lo que dijo el pequeño Goku puede que no sea un cuento de hadas, sino una aventura que experimentó en su propio planeta. Los coches voladores y las cápsulas universales que podían comprimir todo en una pequeña cápsula demostraban lo avanzada que era la tecnología de ese planeta. Que el pequeño Goku no reconociera al simio gigante no significaba que no hubiera conexión entre ellos. Se necesitaba una mayor verificación. Sin embargo, este proceso de verificación debía ser absolutamente cuidadoso. Si el pequeño Goku realmente era el simio gigante, entonces si se le provocaba demasiado, transformarse nuevamente en el simio gigante sería un gran problema. Pero no podía dejarlo sin control. Tenía que permanecer bajo la vigilancia de Shield. Justo cuando estaba pensando en la forma más segura de manejar la situación, llegó otro mensaje a su teléfono. Esta vez no fue Black Widow, sino otro agente, Coulson. Tony Stark ha escapado de los ladrones y ha sido encontrado por el coronel Rhodes y traído de vuelta a Nueva York, al mismo tiempo, en la base de Hydra en Sokovia. El barón Strucker estaba teniendo una videollamada con John Garrett. ¿Cómo está? ¿Se han presentado todos los informes de inteligencia? Ya los enviaron, pero no entiendo por qué compartirían esta información con Nick Fury. El rostro de John Garrett mostró una expresión perpleja. Con él allí, gran parte de la información sobre el instituto podría ser borrada sin que nadie lo supiera. El barón Strucker se ajustó las gafas. Ese simio gigante es demasiado destructivo. No será fácil capturarlo. Es mejor dejar que Nick Fury sea nuestra vanguardia. Lo más importante para Hydra en este momento es permanecer oculto y latente. No podemos ser expuestos. Si borras algo de información, Nick Fury sospechará fácilmente. Shield había sido infiltrado en gran medida por Hydra, por lo que cualquier cosa que Nick Fury obtuviera, también la tendría en sus manos. Teniendo en cuenta esto, en lugar de hacerlo él mismo, era mejor dejar que Nick Fury, ese tipo capaz e inteligente, descubrir quién era exactamente ese niño que podía transformarse en un simio gigante. Al poder matar instantáneamente a su Magneto modificado, el valor del simio gigante era inconmensurable y absolutamente tenía que tenerlo en sus manos. Tío, ven aquí. Abajo, en un hotel normal de Piñón, el pequeño Goku saltó del coche de Black Widow y vio a Wolverine saliendo por la puerta, saludando y gritando de inmediato. Wolverine giró la cabeza, vio al pequeño Goku, y su rostro inmediatamente mostró una mirada de agradable sorpresa, corriendo hacia él. Pequeño Goku, es genial que estés bien. Anoche, después de que el simio gigante desapareció, en realidad buscó por un tiempo más en los alrededores, pero luego apareció una gran cantidad de policías, lo que lo obligó a irse primero. Robó el auto de un reportero a mitad de camino y solo llegó a Piñón para reunirse con el profesor Décimo y otros temprano en la mañana. Los cuatro lo discutieron y no pensaron en darse por vencidos con el pequeño Goku, decidiendo quedarse en Piñón por 2 días más. Wolverine regresaría en secreto al campo de batalla para reunir información y ver si podía encontrar algún rastro del pequeño Goku. Si realmente no pudiera encontrarlo, entonces partirían hacia Dakota del Norte para reunirse con los niños mutantes dispersos y dirigirse juntos a Canadá. ¿Quién lo iba a saber? Tan pronto como salió de la puerta del hotel, vio al pequeño Goku saludándolo.
Tío, ¿has visto mi poste de luz? El pequeño Goku hizo la pregunta que más le preocupaba. Wolverine asintió y respondió. Recogí tu bastón. Ahora está en la habitación del piso de arriba del hotel. Después de hablar, miró a Black Widow y a los demás uniformados, su rostro mostraba una expresión cautelosa. Pequeño Goku, ¿quiénes son estas personas? Son policías. Dijeron que estaban aquí, así que me trajeron. Tan pronto como el pequeño Goku escuchó que el poste de energía realmente estaba allí, inmediatamente respondió felizmente y corrió hacia la puerta del hotel. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. La verdad de la transformación. Dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. Se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. Puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/heroicverse. La viuda negra avanzó con gracia, extendiendo su mano derecha con una sonrisa encantadora. Hola, señor Logan, soy Natasha, agente de la División de Intervención, Control y Logística Estratégica Nacional. No hay necesidad de ser tan cauteloso. No tenemos malas intenciones. División de Intervención Estratégica Nacional, Control y Logística, el nombre de su organización es muy largo. Wolverine arqueó una ceja, sin estrecharle la mano. Nunca había oído hablar de esta agencia gubernamental y no creía que tuviera malas intenciones. Él y el profesor Décimo habían sido fugitivos durante 35 años, y la noche anterior el pequeño Goku se había transformado en un simio gigante, acabando con toda una unidad militar moderna. Ninguna agencia gubernamental, si supiera la verdad, los dejaría ir. También creo que el nombre es largo. También pueden llamarnos SHIELD. Somos una organización de seguridad global, respaldada y reconocida por la mayoría de los países. Nos ocupamos principalmente de grandes acontecimientos y sucesos sobrenaturales que amenazan a toda la Tierra. A Black Widow no le sorprendió la cautela y hostilidad de Wolverine. En cambio, presentó a Shield en un tono relajado, enfatizando la legitimidad de su identidad. Luego fue al grano. Después del incidente de Westchester hace 35 años, ya los habíamos estado vigilando a usted y al profesor Décimo. Esto incluye sus constantes cambios de ubicación, evadir el rastreo de la CIA y su eventual asentamiento en la frontera con México. Sabemos todo esto. Señor Logan, ¿no se ha dado cuenta de que sus vidas se volvieron estables después de establecerse en esa fábrica? ¿Fue obra tuya? Wolverine se dio cuenta de que algo andaba mal. De hecho, desde que se instalaron en la fábrica, la CIA nunca los había vuelto a encontrar. Pensó que la CIA los creía muertos, por lo que habían reducido la intensidad de su persecución. Así es porque Shield ayudó a facilitar la comunicación que la CIA canceló su búsqueda de ti. Al ver que la expresión de Wolverine se suavizaba levemente, Black Widow continuó. Nuestro director aprecia enormemente las contribuciones que el profesor Décimo y los X-Men han hecho a la seguridad de toda la Tierra. Por eso nunca hemos perturbado sus vidas, e incluso hemos gastado una gran cantidad de dinero en desarrollar medicamentos que puedan aliviar los episodios del profesor. Eso no era medicina para el Alzheimer. Wolverine comprendió al instante lo que quería decir Viuda Negra. Cuando llevó al profesor a la fuga por primera vez, solo podía ir a lugares extremadamente remotos porque el profesor tenía episodios de vez en cuando. No fue hasta que accidentalmente encontró un medicamento especial que podía tratar el Alzheimer. Mientras el profesor tomara la medicina a tiempo, no tendría episodios, lo que les permitía tener un asentamiento estable. También había probado otras marcas de medicamentos para el Alzheimer, pero ninguna funcionó. Solo el medicamento especial de esa marca podía evitar que el profesor perdiera el control. Ahora parecía que no se trataba de un medicamento especial para el Alzheimer, sino de un fármaco desarrollado específicamente por Shield para el profesor. La medicina para el Alzheimer no podría ayudar a un profesor con habilidades psíquicas tan poderosas. La viuda negra asintió. Jack, el que siempre te vendía la medicina, es un agente de Shield. Está bien, no me extraña, no importa, al menos debería agradecerte por proporcionarle al profesor esa medicina especial. En ese momento, la mayor parte de la cautela en el rostro de Wolverine había desaparecido. Creía que la hermosa agente de Shield que tenía frente a él no mentía. Sin embargo, habiendo vivido casi 200 años y conociendo la naturaleza de los gobiernos humanos, le creyó, pero no bajó del todo la guardia. Porque la ayuda de Shield podría no ser enteramente por buenas intenciones. Podría haber otros motivos desconocidos. Es necesario mantener siempre un nivel básico de vigilancia hacia los gobiernos humanos.
Confiar completamente en un gobierno humano tarde o temprano conduciría a convertirse en un sujeto experimental en una mesa de disección, siendo diseccionado, modificado y destrozado. Si bien la mayoría de las personas de un departamento pueden ser buenas, es imposible que todos lo sean. Gracias por traer de vuelta al pequeño Goku. Te invitaré a comer cuando esté libre. Esta vez, Wolverine extendió la mano voluntariamente, pero sus palabras no transmitieron mucha intimidad. En lugar de eso, quería que esta gente de Shield se fuera rápidamente después del apretón de manos. Proteger a todo ser humano inocente es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Viuda Negra extendió la mano y estrechó la de Lobezno, diciendo en tono medio en broma. ¿No es un poco caballeroso de su parte, señor Logan, tener a una mujer tan hermosa parada en la calle hablándole? Ella entendió el significado tácito que Wolverine estaba transmitiendo, pero no tenía intención de irse todavía. Porque su misión era traer de regreso al profesor Décimo, Wolverine, Caliban, Sarah y Son Goku, así como a todos los niños mutantes. Si estuviéramos en la fábrica, te invitaría a tomar algo, pero esto es solo un hotel. Wolverine se negó de nuevo al oír esto. Hace 35 años, frente a una mujer tan sexy y hermosa, hace tiempo que la habría llevado a una habitación de hotel, haciéndole comprender lo resistente y poderoso que era con su capacidad curativa. Pero ahora, su corazón hacía tiempo que había muerto y su cuerpo estaba viejo. Las mujeres ya no tenían ningún interés para él. De acuerdo, en realidad, estoy aquí en nombre de Shield para hablar contigo sobre la desaparición de los mutantes y la verdad del incidente de Westchester de hace 35 años. La Viuda Negra, al ver que Wolverine seguía impasible, sacó a relucir su as bajo la manga. Efectivamente, la expresión de Wolverine cambió. ¿Sabes la verdad de lo que pasó entonces? El incidente de Westchester le causó un nudo en el corazón al profesor, y también en el suyo propio. Siempre había creído que las cosas no eran tan sencillas. Sin embargo, dada su situación y la del profesor, no tenían poder para investigar la verdad. Sí, tiene que ver con el instituto que te perseguía. Acabamos de allanarlo y solo entonces descubrimos la verdad. La Viuda Negra asintió. Está bien, puedes entrar conmigo, pero los demás deben quedarse afuera. La expresión de Wolverine cambió y se giró para entrar al hotel. No hay problema. La Viuda Negra se encogió de hombros, dio instrucciones a los demás agentes de Shield y siguió a Wolverine al hotel. Mientras tanto, dentro de la habitación del hotel, el pequeño Goku finalmente había encontrado su polo de poder. El profesor Décimo también aprendió del pequeño Goku todo lo que había sucedido desde el momento en que se despertó esta mañana hasta ahora. Él entendió que las personas que trajeron al pequeño Goku definitivamente no eran policías comunes. Estaban tras ellos o tras el simio gigante en el que se había transformado el pequeño Goku. Afortunadamente, la otra parte no parecía saber que el simio gigante era el pequeño Goku. Pequeño Goku, ¿todavía recuerdas cómo te transformaste en un simio gigante anoche? ¿Qué simio gigante? El pequeño Goku se colgó el poste de energía a la espalda con una mirada confusa en su rostro. El profesor Décimo, al ver esto, ya tenía una idea. Le pidió a Sarah que buscara en internet el vídeo de simios gigantes más popular del momento. No estabas dormido cuando peleaste con Magneto ayer. Te transformaste en él. El profesor Décimo contó todo lo que Wolverine había visto la noche anterior. El hecho de que el pequeño Goku se transformara en un simio gigante no podía ser conocido en absoluto por la gente de abajo, que aparentemente eran policías pero en realidad pertenecían a algún departamento gubernamental especial desconocido. Entonces tuvo que decirle la verdad al pequeño Goku y luego coordinar su historia para evitar cualquier error más adelante. Aunque esta verdad pueda resultar un poco cruel para el pequeño Goku, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24 Arrancando la cola. C dejaré un capítulo extra por cada 10 reseñas. C se lanzará un capítulo adicional por cada 100 Power Stones o 500 colecciones. C puedes leer 40 capítulos más adelante en Patreon. Si estás interesado. Patreon.com/heroicverse. Este monstruo soy yo, el monstruo en la noche de luna llena, al ver al gran simio locamente destructivo, el cuerpo del pequeño Goku se puso rígido, como si de repente entendiera algo. Finalmente lo entiendo, el monstruo que pisoteó al abuelo hasta la muerte y destruyó el torneo mundial de artes marciales, fui yo. Solo puedo esperar hasta morir en el futuro e ir al inframundo para disculparme con el abuelo. El abuelo le había dicho que en la noche de luna llena aparecería un monstruo aterrador, por lo que debía irse a la cama temprano. El abuelo murió a los pies del monstruo en la noche de luna llena.
En la noche de luna llena, quedaron atrapados en el castillo del emperador Pilaf, y un monstruo apareció y destrozó el castillo. En el torneo mundial de artes marciales, él y el abuelo Jackie Chun lucharon hasta el anochecer, hasta que salió la luna. Entonces apareció el monstruo y destruyó el lugar, y el abuelo Jackie Chun usó Kamehameha para alejar la luna. Escena tras escena pasaron por la mente del pequeño Goku, y aunque era estúpido, entendía lo que estaba pasando. ¿Es por mi cola que me transformo? Recordó haber despertado en el castillo del emperador Pilaf con la cola rota y las palabras balbuceantes que Yamcha y Bulma habían dicho. Recordó que perdía fuerza cada vez que alguien le agarraba la cola, y en casa de Baba, el abuelo le arrancó la cola. Él ya lo entendió en su corazón. La cola era su debilidad y la clave para su transformación en monstruo. Si le cortaban la cola durante la transformación, volvía a la normalidad. O, siempre y cuando no hubiera luna, también podría volver a la normalidad. Entonces lo lograré. El pequeño Goku agarró su propia cola y se la arrancó con gran fuerza. No quería volver a transformarse en un monstruo irracional y dañar a personas inocentes. Sosteniendo su cola arrancada, el pequeño Goku saltó alrededor de la habitación con dolor. Esta escena también dejó atónitos al profesor Décimo y a los demás. No entendían por qué el pequeño Goku se mutilaba y se arrancaba la cola. La clave fue que realmente lo logró. Pequeño Goku, ¿estás bien? A ver si sangras. Sara rápidamente sacó un botiquín de primeros auxilios, se acercó y abrazó al pequeño Goku, luego le bajó los pantalones para comprobarlo. En realidad está bien, el trasero del pequeño Goku era muy liso, no había rastro de la rotura de la cola, ni manchas de sangre, como si nunca hubiera tenido cola. Pequeño Goku, ¿por qué te quitaste la cola? El astuto profesor pareció sentir algo y empujó su silla de ruedas hacia adelante para preguntar. El pequeño Goku, sin ocultar nada, contó la verdad sobre su transformación en Gran Simio. Esto es bueno, esto es bueno. El profesor X asintió al escuchar esto. Si arrancar la cola pudiera impedir la transformación, entonces naturalmente sería lo mejor. Porque de esta manera, no habría evidencia para demostrar que el pequeño Goku era el Gran Simio, y el Gran Simio fuera de control era de hecho demasiado peligroso. Pequeño Goku, debes recordar, no importa quién te pregunte en el futuro, no le cuentes estas cosas. ¿Por qué? El pequeño Goku se puso los pantalones. El profesor X explicó seriamente. Porque anoche te transformaste en un gran simio y mataste a muchos soldados, y el gran simio en el que te transformaste era demasiado poderoso. Mucha gente mala querrá obtener tu poder. Si los demás saben que el gran simio de anoche eras tú, sucederán muchas cosas malas. Abuelo profesor, lo entiendo. El pequeño Goku lo escuchó vagamente, sin comprender muy bien lo que quería decir el profesor, pero eso no le impidió hacer lo que le dijeron. Porque podía sentir que el profesor estaba realmente preocupado por él. Pequeño Goku, matar a tanta gente como el Gran Simio no fue tu culpa, así que no estés tan triste. Preocupado de que el pequeño Goku, al saber la verdad, pudiera desarrollar problemas psicológicos, el profesor Décimo comenzó a consolarlo suavemente. Descubrió que cuando era perseguido por los mercenarios del instituto, el pequeño Goku nunca luchaba para matar. Esto demostró lo bondadoso que era su corazón. Ahora sabiendo que se transformó en un gran simio y mató a tanta gente, seguramente estaría muy triste, e incluso podría desarrollar enfermedades psicológicas. Esto era muy peligroso para los mutantes. El poder de los mutantes se ve fácilmente afectado por factores psicológicos. Muchos mutantes pierden el control después de despertar sus habilidades porque tienen miedo de sus propios poderes, temen que sus habilidades despierten repentinamente. El ejemplo más obvio de esto es Phoenix. Lo siento, no quise matarlos a todos. Cuando llegue al inframundo, me disculparé con ustedes en persona. Al escuchar las palabras del profesor Décimo, el pequeño Goku juntó las manos y se inclinó hacia el campo de batalla. Después de hacer una reverencia, inmediatamente se convirtió nuevamente en el animado pequeño Goku, sin mostrar signos de estar afectado. Este niño realmente tiene la mente abierta. Sara, que estaba cerca, no pudo evitar preguntar. Pequeño Goku, ¿de verdad no te importa haber matado a tanta gente después de transformarte? En su opinión, los mercenarios del instituto que ayudaron al mal merecían morir. Todos merecían la muerte. Pero los soldados del ejército murieron luchando para proteger la ciudad y sus ciudadanos, y sus muertes fueron en realidad bastante injustas. Imagínense lo tristes que estarían sus padres, esposas e hijos cuando se enteraran de sus muertes.
Entonces ella sintió que este asunto de hecho no podía considerarse culpa del pequeño Goku, pero el pequeño Goku al menos debería estar triste por un período de tiempo, lo que sería más normal. Me gusta pelear con gente fuerte, pero no me gusta matar. Mi abuelo decía que matar está mal. El pequeño Goku parpadeó y respondió. Pero ya están muertos. Aunque me dé pena, no pueden resucitar. Cuando muera en el futuro, les pediré perdón en el inframundo. No entendía por qué la tía Sara no comprendía una verdad tan simple. Sí, somos nosotros los humanos los que siempre nos gusta complicar las cosas simples. El profesor décimo se acercó al pequeño Goku y le acarició la cabeza. Las palabras del pequeño Goku fueron como un relámpago repentino en la noche oscura, destrozando instantáneamente su enfermedad cardíaca de 35 años. Sí, los muertos no pueden resucitar. Por muy culpable o triste que estuviera, los estudiantes y ciudadanos inocentes que murieron por su culpa no pudieron resucitar. En lugar de ser tan decadente y cerrarse mentalmente, es mejor vivir bien y proteger a los que aún están vivos. Por ejemplo, Wolverine, que siempre quiso suicidarse después de morir, y esos niños mutantes en Dakota del Norte. Oh, casi lo olvido, todavía tengo las Dragon Balls, puedo usar al dios dragón para resucitarlas. En ese momento, el pequeño Goku de repente recordó algo y sacó la bola de dragón de 4 estrellas, que aún no se había recuperado, del bolsillo de su ropa. El abuelo se negó a resucitar después de su muerte, queriendo vivir en el inframundo, razón por la cual no había recogido las Dragon Balls para pedir un deseo. Pero aquellos soldados que mató seguramente querrían resucitar. Así que pudo esperar por completo hasta que las Dragon Balls volvieran a la normalidad un año después, tomar prestado el dragón radar de Bulma para recolectar las 7 Dragon Balls y convocar nuevamente al dios dragón. Mientras él pidiera un deseo al dios dragón, esos soldados podrían resucitar, tal como cuando quiso resucitar al padre de Upa,